Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a la capacitación del día de hoy. Es un gusto contar con su presencia en esta sesión, NOM 030, Normatividad Global de Seguridad y Salud, un tema fundamental para fortalecer la gestión preventiva y el cumplimiento normativo en los centros de trabajo. El día de hoy nos acompaña la doctora Maile Giselle Quintanar Mesa, quien es una especialista en medicina del trabajo, con amplia experiencia en salud ocupacional, seguridad laboral y sistemas de gestión. Ay. Estamos seguros de que su experiencia aportará herramientas valiosas para nuestra práctica profesional. Doctora, te cedo la palabra para que puedas comenzar con la capacitación del día de hoy. Gracias, licenciado. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes. Y pues sin más preámbulo, el día de hoy, ya lo mencionó el licenciado, vamos a ver la norma 30, pero principalmente yo sé que muchos de ustedes ya la conocen, ya la hemos abordado, ya la hemos trabajado y el día de hoy vamos a abordar una peculiaridad en especial. Vamos a trabajarlo o vamos a abordarlo en la forma en la que ustedes la deben de abordar como el servicio médico de la empresa que ustedes están ofreciendo. No sé si el tiempo que estén durante esa empresa eh, sea de forma temporal o definitiva, pero independientemente de esa situación, ustedes tienen que colaborar para la norma 30, porque al final cuando tenemos a lo mejor cierta rotación o varios personajes en seguridad e higiene en el trabajo, tenemos que hacer trabajo en equipo, porque o la empresa es muy grande o tenemos rotación en el área laboral. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es la integración precisamente de la norma 30 con los servicios médicos implant, porque siempre está la duda, ok, conozco la norma 30, sé que es el diagnóstico, pero tengo una empresa de 3,000 trabajadores, yo tengo un mes y me va a llegar la auditoría en un mes. Dices, yo no sé si la doctora o médico anterior hizo la norma 30 en donde se quedó, está actualizada, no está actualizada. En un mes no me va a dar tiempo a hacer un diagnóstico de salud de una empresa de 3,000 personas, así sea un diagnóstico de una empresa de 500 personas, la verdad es que requiere tiempo, requiere de ustedes. Y dentro precisamente de las funciones de la norma 30 que establece cuáles son las funciones de el área de seguridad y salud en el trabajo, pues no solo es hacer el diagnóstico, incluye también la capacitación, la promoción de la salud, que ahorita vamos a ver. Entonces, sí es muy importante cómo lo van a abordar para que ustedes puedan aportar y trabajar desde su trinchera para esta norma 30. Si ustedes la llegan a terminar completo el diagnóstico excelente, también les puede servir. A lo mejor ustedes ya son definitivos, ya tienen bastante tiempo en la empresa y va para largo su contratación. Felicidades, pero aún así dices, no tengo mi diagnóstico completo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer esto? Ok, ahorita lo vamos a integrar. ¿Cuál es el rol del personal de salud en el cumplimiento normativo? Esto es muy importante cuando les llega la inspección de la Secretaría del Trabajo, pero el responsable de seguridad es mi jefe, yo solo soy el médico. No, también tienes cierta responsabilidad para dar cumplimiento en la norma. No es, sí él es la cabeza, pero por eso es que están las funciones designadas. ¿Cuáles son esos indicadores, esos registros, esas evidencias precisamente ante esas auditorías que les estoy platicando? ¿Qué es lo que me van a pedir a mí como servicio médico? Eso es importante. A lo mejor puede ser que ustedes incluso sean los responsables de seguridad y salud en el trabajo, pero si solo soy el responsable de salud en el trabajo, ¿qué debo de tener? ¿Qué es lo que me van a pedir a mí para decir que estoy en cumplimiento de la norma 30? Y por último, la importancia de la integración de las brigadas a la norma 30, porque hace rato les dije, justo la norma 30 es la que te establece cuáles son las funciones y actividades del responsable de seguridad y salud en el trabajo y dentro de ellas vienen las brigadas. Entonces, no es algo aislado, es algo que debemos de conocer, de manejar y de capacitar. Bien,
recorrido rápido de la norma 30, el objetivo, el objetivo, pues brindar eh, salud y seguridad en el área laboral de todos los centros laborales, que incluiría en el campo de aplicación, las definiciones, donde viene qué es un diagnóstico de salud, las obligaciones del patrón, las funciones y actividades del responsable de seguridad y salud en el trabajo, el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, el programa de seguridad y salud en el trabajo o la relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo. Las unidades de verificación, el procedimiento para la evaluación de la conformidad y la vigilancia. Entonces, específicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues principalmente el diagnóstico de salud y seguridad, las funciones, que era algo muy importante que les decía, porque ese es el objetivo principal de la norma 30, cuáles son las funciones y actividades que debe de realizar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Y vaya, haciendo el diagnóstico, pues ya trabajaremos en el programa y les decía en el procedimiento para la evaluación, ¿qué me van a preguntar? ¿Qué debo de tener para que me puedan dar cumplimiento? Porque a veces tenemos mucha información, pero específicamente lo que nos preguntan los inspectores, no lo tenemos. Entonces sí es muy importante. ¿Cuál es el rol del personal de salud en este cumplimiento normativo? Nos vamos a ir al capítulo 5 de la norma 30 precisamente. ¿Cuáles son las funciones y actividades del responsable de seguridad y salud en el trabajo? En el punto 5.1 y 5.2, elaborar el diagnóstico y programa de seguridad y salud en el trabajo. Hay que establecer los mecanismos de respuesta inmediata en un riesgo grave e incorporar en el programa de salud y seguridad programas de promoción a la salud y prevención integral de las adicciones. ¿Cómo vamos a incorporar también en el programa de salud y seguridad atención de emergencias y contingencias sanitarias, sobre todo por lo que pasó con la pandemia en el COVID? Establecer procedimientos instructivos, guías o registros necesarios para dar cumplimiento al programa. Realizar el seguimiento de los avances, registrar resultados y verificar la instauración del programa. O sea, no solo hice el diagnóstico, no solo lo puse, sino también debo de darle seguimiento y tenemos que reportar por escrito los resultados al patrón, así como registrar, registrar los resultados del seguimiento y reportarlos por escrito. Específicamente, yéndonos en base a lo que nos atañe el día de hoy, en el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo voy a hacer yo como médico de empresa el diagnóstico de mi empresa? Bueno, yo creo que el tip más importante y el punto más importante que vamos a abordar el día de hoy es que el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo se puede trabajar de forma integral o por áreas de trabajo. Entonces, es muy importante, yo creo que estas dos son las palabras claves. Puede ser integral o por área de trabajo. Sobre las condiciones de seguridad y salud en el centro laboral y que deben de contener, pues, las condiciones físicas peligrosas o inseguras, los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos que puedan identificar, incluso psicosociales, los peligros circundantes al centro de trabajo que le puedan afectar y los requerimientos normativos que apliquen. Ojo, el diagnóstico de salud y seguridad en los centros de trabajo de menos de 100 trabajadores podrá ser integral. Entonces, más de 100 trabajadores puede ser integral o por área de trabajo. Mi recomendación aquí, insistiendo mucho, es que yo como médico implant, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico si tengo una empresa de 3,000 trabajadores y hace un mes que llegué? Perfecto, yo creo que la respuesta o la clave sería en trabajar
por área de trabajo. Lo más importante es, como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, tendrían que llegar, cuando ustedes llegan a esta empresa, tendrían que preguntar, ¿qué tiene la empresa de diagnóstico? ¿Tiene diagnóstico? Sí, no, ok. Si tiene diagnóstico, ¿es integral o es por área de trabajo? ¿Y hace cuánto lo actualizaron? Esas son sus primeras preguntas. No, pues, si tenemos, a lo mejor es integral, pero se actualizó hace 2 años. El diagnóstico debe actualizarse cada año. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a decidir, recomendaría, de acuerdo al número de trabajadores que ustedes tengan, es que van a decidir general. Si son implant, mi recomendación siempre va a ser trabajar por área. De las áreas que tienen, si por ejemplo ya tenían un diagnóstico integral del 2024, tienen que tener uno actualizado, hay que revisarlo y hay que revisar qué áreas incluyeron. ¿Por qué? Porque hay que hacer, una vez que ya identifiqué, dices, no, tengo que hacerlo prácticamente, pues no nuevo, sí actualizado. ¿Cómo lo voy a hacer? Depende, insisto mucho, en el número de trabajadores. Yo les recomendaría, si tienen más de 500 trabajadores, háganlo por área de trabajo. O sea, 500 trabajadores en total en su planta. Háganlo por área de trabajo. ¿Para qué? Para que precisamente les sea más fácil. Ya que lo ubicaron, lo primero que deben de tener es cómo empiezo, cuál es el área de trabajo por la cual voy a empezar. Eh, el área de trabajo por la cual debo de empezar es la que requiera mayor prioridad, la que pueda tener un alta tasa de siniestralidad, llámese en accidentes o enfermedades de trabajo, o que tenga factores de riesgos ergonómicos que necesitan trabajarse. Y dices, pero ¿cómo voy a saber eso si yo voy llegando? Ok, nuevamente me voy a mis antecedentes, preguntar en la empresa, ¿hace cuánto? O preguntar con RH si a lo mejor seguridad de higiene y salud en el trabajo no tenían registros. El año pasado, ¿dónde hubo más accidentes? No, pues en el área de prensas, ok, a lo mejor voy a empezar por el área de prensas. ¿Dónde hubo más enfermedades de trabajo? No, pues en el área de embobinado, ok, esa sería donde yo estadísticamente pensaría que voy a empezar. Para que tengan como una noción de por dónde pudieran hacerlo. Para poder hacer el diagnóstico, acuérdense que primero hay que hacer un recorrido sensorial de sus áreas. Eso también les va a dar mucho información de cuál va a ser como el área principal donde pueden acudir, ya sea por su recorrido sensorial y por lo que estadísticamente están pidiendo información. No, pues tampoco tenemos información de cuántas incapacidades hubo en las áreas, pues entonces me voy a ir a realizar mi recorrido para hacerlo de forma sensorial y de ahí poder determinar cuál es mi área prioritaria por donde voy a empezar. Am, También la otra, si ya tenían un diagnóstico de salud que están actualizando, pues hago mi recorrido y de ahí me voy para ver por cuál empiezo. Si de plano nunca han tenido un diagnóstico de salud y seguridad en esa empresa, también tienen que empezar por el recorrido, definitivamente, pero siempre háganse acompañar cuando hagan su recorrido por su compañero de seguridad, que es quien les puede orientar en algunas áreas. Es muy importante en las obligaciones del patrón que les den toda la información para que ustedes puedan trabajar en el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. De hecho, te lo piden como cumplimiento al patrón. Eso no se los piden a ustedes. Les piden como cumplimiento al patrón que hayan proporcionado y dado todas las facilidades al área correspondiente de salud y seguridad en el trabajo para poder trabajar
en el diagnóstico de salud, que le informen cuáles son los puestos, cuáles son los procesos de trabajo, cuáles son las actividades desarrolladas, los cambios que se han realizado. Entonces, eso es una de las obligaciones del patrón y que también al finalizar una auditoría les piden cumplimiento. ¿Cómo les piden el cumplimiento a ellos como patrones? Pues precisamente les preguntan a ustedes si tuvieron toda la disposición de la información de forma documental de el acceso a la información, que el patrón les haya proporcionado toda la información y que les permita entrar a las áreas. Obviamente, hay ciertas áreas que necesitan equipo de protección personal, hay que colocárselo para que ustedes puedan pasar. Entonces, es importante, regresando a esto, ¿qué voy a hacer? Pidan al patrón esta información, la deben de tener, para que de ahí ustedes puedan hacer una planeación para su diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Revisen qué información tienen. Yo les recomendaría no trabajen doble, sí revisen la información. Hay muchas veces que la información solo está mal acomodada, entonces a lo mejor si ustedes consideran de plano esta información no la entiendo, yo prefiero empezar de cero, está válido. O hay quien dice yo prefiero actualizarlo, agarrarme de aquí como la base para poder seguirlo trabajando, también es válido. Y sobre todo que ustedes van a hacer su layout y con su reconocimiento sensorial van a determinar por qué área de trabajo van a iniciar. No es obligatorio que inicien, si ustedes lo hacen por área de trabajo y su compañero pasado también lo realizó por área de trabajo, no es necesario que digan, la última área que se visitó fue en el 2022, entonces necesito actualizar esa primero porque es la que no se ha actualizado. De acuerdo a su programa que ustedes van a realizar, ¿no? Su autoprograma, por así decirlo, eh, no es obligatorio que inicien por el área más antigua, sin embargo, es una posibilidad. La recomendación siempre es que inicien por el área de mayor prioridad, que pueda tener más riesgos de trabajo, más enfermedades de trabajo, algún factor de riesgo ergonómico que pueda presentar mayor accidentabilidad. Si esa del 2022, que tiene 4 años que no la actualizan, hay que incluirla en el área, sí, pero a lo mejor voy a iniciar lo que les decía por prensas. Aunque suene esto muy repetitivo, es muy importante porque ustedes tienen que tener primero bien claro esto para de ahí poder desarrollar el programa. Si no van a andar en prensas y mañana me voy a embominado y pasado me voy al almacén. No. Piden la información al patrón, analicen su información que ya tienen y de ahí tomen como base. Si están en cero, bueno, pidan la información mínimo del layout, cuáles son las áreas, documentense antes de dar su recorrido en la empresa, qué voy a encontrar, aquí hay prensas, aquí hay químico, aquí hacen pegado de resinas epoxi. Entonces, cuando ustedes hagan su recorrido, lleven un layout o un pictograma, como ustedes lo quieran llevar de la forma más fácil, esa es mi recomendación, y van a ir ubicando ruido, iluminación, temperatura por áreas. Llegan a la oficina y comparan con la información que ya tienen y esa va a ser su pauta para determinar por qué área van a empezar. Ahora sí, ya determinaron que lo van a hacer por área de trabajo, que esa es la recomendación cuando son implant. Y adelantándome un poquito, en los programas siempre te piden fecha de inicio, fecha final y fechas de seguimiento. Entonces, ustedes como implant, decir yo voy a hacer el área de prensas porque es la área que tiene más riesgo de accidentabilidad y en este momento es la que requiere mayor prioridad. Para el siguiente mes voy a trabajar el área de embobinado. Para el tercer mes, el área de almacén. Para el cuarto mes, el área de
no sé, bodega, se me ocurre. Bueno, ya lo habíamos repetido con almacén. Pero ustedes ya tienen su programa para poder saber por dónde van a empezar. Entonces, después de eso, sí van a llevar un programa específicamente, pero ese programa es en base al diagnóstico. Ustedes tienen que hacer una programación de sus recorridos, por así decirlo, para que ustedes sepan por qué áreas empezar y decir, yo como implant a lo mejor voy a estar 2 meses aquí. Mi propuesta es realizar el área de prensa. A lo mejor solo voy a estar un mes, entonces le pongo orden y voy a trabajar con el recorrido hasta identificar todos los agentes. No hice el programa, pero sí realicé el diagnóstico. Hice la identificación de todos los agentes físicos, químicos y biológicos que pueda tener en esa área. Ojo, cuando nosotros trabajamos el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, los peligros circundantes al centro de trabajo que vamos a poner, como lo estamos haciendo por área, esta aplica en forma global. En el diagnóstico de salud nos piden 4 cosas muy importantes: las condiciones físicas o actos inseguros, los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales que podamos tener, los peligros circundantes y los requerimientos normativos. De esos, 3 son específicamente por área, a excepción de los requerimientos circundantes. Esto sí es por el área, perdón, por el diagnóstico integral, por el centro de trabajo. Entonces, ¿cuáles son esos peligros circundantes al centro de trabajo? Es decir, avenidas principales, hay una gasolinera, hay un almacén muy grande, peligros de incendio. Entonces, sí es importante que esta es en general peligros circundantes al centro de trabajo. A lo mejor junto a prensas, lo que sí pueden identificar es que junto a prensas hay un área de bodega y junto a prensas también hay soldadura y si hay una área de bodega de papelería de archivo muerto, pues puede ser peligro de incendio, se me ocurre. Entonces sí es importante que ustedes puedan identificar por áreas y sobre todo comprometerse con una fecha para ir avanzando en relación a su diagnóstico. La recomendación yo creo que más importante es eso: trabájenlo por área de trabajo. Me voy a ir directamente a esa área y en esa área voy a identificar mis condiciones, mis agentes físicos y los requerimientos que apliquen. De esta forma, con la área de trabajo hago integración de la norma 30 con los servicios médicos, que es lo que estaban pidiendo. ¿Cómo lo trabajo? Si tengo una empresa de 3,000 trabajadores, pues vete por área. Esa sería tu forma de aportar. No sabemos si estés un mes, 2 meses, sea definitivo, incluso si la empresa es de 3,000 trabajadores y no había un diagnóstico, no me da tiempo a actualizarlo, es válido que se vayan por área de trabajo. Entonces, sí es muy importante que vayan actualizando. Ahora, ¿cómo integro todo esto de la norma 30 por área de trabajo? Insistiendo nuevamente, de acuerdo a la guía de referencia 2, el diagnóstico para, ojo, las condiciones de seguridad e higiene va con la recolección de la información documental que ya lo abordamos, el reconocimiento sensorial y, en el caso necesario, instrumentado de los factores de riesgo mediante recorridos de las diferentes áreas, ya sea con observación directa en el procedimiento de trabajo, iluminación, ventilación, ruido, vibraciones, sustancias químicas. Entonces, ustedes van a salirse. Es bien importante, el médico de la empresa no está únicamente en el escritorio. Para darle cumplimiento a la norma 30, tiene que hacer recorridos. Hay que salirnos a la empresa con nuestra libretita en mano y nuestro layo ya preparado con el croquis o mapa, como lo quieran llamar, de esa área
y para irme a identificar. Ya que identifiqué, aquí hay ruido, voy a pedir si aplica medición, reconocimiento instrumentado o medición tal cual. Y en esta misma área voy a identificar a mi POE, personal, ocupacionalmente expuesto, así como grupos de exposición homogénea. Una vez identificados, ¿cuál es el equipo de protección que yo les estoy dando, tanto personal como colectivo? ¿Qué entraría como colectivo? Eh, a lo mejor estoy colocando, eh, en el caso de ruido, estoy trabajando con las máquinas porque las estoy aislando o estoy colocando a una pared isosonorizada para que no se filtre al, al siguiente puesto de trabajo. Vamos a identificar las modificaciones a las instalaciones. Vamos a hacer la evaluación instrumentada y la recopilación e integración y análisis de la información, que yo creo que esa sí ya la hacemos en la oficina del consultorio, y ver cuál es la normatividad que aplica. Si encuentro ruido, hay que pedir la evaluación y si estamos más de 90 decibeles, pues aplica la norma 11. Si tenemos químicos, aplicaría la norma 10. La norma 1 de edificios, pues aplica prácticamente a todos los centros laborales. Y de ahí, de acuerdo a cada una de las cosas, mi recomendación es, si ustedes hagan su lista de lo que identifican y de acuerdo a lo que identifican, se van a ir a buscar la norma que les pueda aplicar de acuerdo a ese factor de riesgo que ustedes puedan identificar para que así todo tenga su match o cada uno tenga su pareja. Entonces, a lo mejor es trabajar al principio y yo les recomendaría en su libretita, si estoy poniendo ruido, cuando me vaya a cumplimiento normativo, voy a ir a buscar la norma de ruido. Si estoy poniendo iluminación, voy a ir a buscar la norma de iluminación. ¿Qué otra cosa? El reporte de las observaciones a la empresa. Eso es importante porque cuando te llega la auditoría siempre te va a pedir que ustedes hagan su reporte. En este caso no vamos a dar el diagnóstico integral, vamos a darlo por área de trabajo. Entonces es muy importante que en los programas de salud y seguridad en el trabajo especifiquen que se está trabajando por área de trabajo y que en enero del 2028 se va a trabajar prensas y que en febrero del 2028 se va a trabajar embominado para que se puedan identificar. Y ese mismo les va a servir para que en el 2029, por así decirlo, ok, ¿por dónde tengo que empezar? Si no es mi área prioritaria, pues entonces puedo llevar ese mismo cronograma, pero sí que ustedes lo tengan y sobre todo tengan fecha de inicio y fecha de cumplimiento en la entrega de su diagnóstico por área de trabajo hacia el responsable de seguridad en el trabajo o directamente al patrón. Una vez que ya hice la identificación de cada factor de riesgo presente, condición o acto inseguro presente, debo de realizar también el listado de medidas preventivas y mi programa de seguridad y higiene. ¿Para qué? Pues porque la finalidad es prevenir, entonces hay que, si yo estoy identificando que hay ruido, pues hay que buscar la forma de eliminarlo. Si yo estoy identificando que hay falta de iluminación, pues hay que corregirlo, hay que buscar la forma de buscar una fuente de luz, ya sea natural o artificial, para que pueda cumplir lo establecido de acuerdo a la norma y de acuerdo al puesto de trabajo. A lo mejor no requiere mucha luz, pues entonces no es necesario. ¿De qué otra forma integramos la norma 30 por área de trabajo? Con el reconocimiento
del medio ambiente laboral. ¿Cuál es la diferencia de lo que estábamos hablando? En el primero identificamos las condiciones de seguridad e higiene. En este segundo estamos identificando el medio ambiente laboral. ¿Cuáles son los riesgos que estamos presentando? El equipo de protección personal y colectiva, eh, las modificaciones a las instalaciones y procesos de trabajo. Hay que evaluar y registrar los cambios que puedan impactar en la seguridad, las normas aplicables, los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo que se deben de implementar de acuerdo a acciones preventivas y correctivas y la vigilancia de condiciones sanitarias. Eso también debe de venir en su norma 30. No la dejen, como ya identifiqué que solo hay ruido, que solo hay iluminación, que solo hay polvo, que solo hay químicos. También te auditan que identifiques la vigilancia de condiciones sanitarias. ¿Cuáles serían? Oficinas, áreas de producción, comedor, eso es muy, muy importante, sanitarios, regaderas, vestidores. Yo creo que principalmente el comedor, que también hagan vigilancia a esas instalaciones. El control microbiológico de agua y alimentos. Si ustedes tienen un proveedor, a lo mejor ustedes no realizan ese control, pero es importante que le digan a su proveedor, ¿sabes qué? Necesito la información de cada cuánto estás eh, analizando o pásame el registro de tus análisis de agua y de alimentos para yo poderlo integrar. ¿Por qué? Porque de esa forma ellos también se sienten comprometidos. ¿Sabes qué? Si nos supervisan. No lo puedo dejar abandonado. La calidad del agua y de los alimentos tiene que estar medida eh, y van a ser, porque nos lo están supervisando de forma constante. Y obviamente, pues control de fauna nociva y desinfección de áreas contaminadas. Entonces, sí es importante la norma 30, a pesar de que lo que más pide es la identificación de factores de riesgo, también te evalúa la vigilancia de las condiciones sanitarias. Entonces, a pesar de que lo vamos a trabajar por área de trabajo, tomen en cuenta que pueden y deben incluir estas condiciones. No las dejen aisladas, al igual que las brigadas que ahorita las vamos a integrar. Entonces, la norma 30 es la madre de todas las normas, siempre se las he dicho, traten de integrarla. Entonces, sí, primero trabajen las condiciones que ya identificamos, pero al mismo tiempo dices, ok, ya trabajé las condiciones, ahora me voy a ir con la vigilancia. Aquí en esta área puedo tener fauna nociva. No, en las prensas no, es más, el ruido espanta a los ratones. Es un ejemplo. Pero si me voy al almacén, a lo mejor puedo encontrar, no sé si la empresa está en el campo, en el área muy expuesta, en los parques industriales y los áreas circundantes precisamente es campos vacíos o terrenos baldíos, pues a lo mejor sí puedo tener presencia de roedores o de arañas en el área de almacén en una bodega que esté al fondo. Entonces sí es importante el control de fauna nociva. Por eso es que también la norma te dice peligros circundantes. No, pues tengo un baldío o tengo un relleno sanitario aquí a un lado. Hay que tener mucho cuidado con esto. Investigación. Otro punto, investigación de los riesgos de trabajo. Hay que determinar cuáles son las causas, establecer recomendaciones, medidas de control y dar seguimiento. Normalmente esto lo hace la comisión, pero ustedes como médicos en el área de salud también colaboran en la investigación de los riesgos de trabajo. Y donde principalmente colaboran ustedes es en la investigación para las enfermedades de trabajo. A pesar de que eso lo realiza el IMSS, ustedes hacen su propia investigación interna. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me están mandando una ST9 por un síndrome del túnel del carpo o una tendinitis de Kervain? Voy a ir al área, oye, ¿cómo haces el proceso productivo? Incluso hasta para darle contestación a la ST9. Explícame cómo embobinas a la derecha, a la izquierda,
te la colocas aquí, la agarras abrazada al hombro y aquí la trabajas, estás sentada, primero trabajan las grandes. Sí es muy importante que ustedes hagan su investigación de riesgos, no solo de los accidentes, también de las probables enfermedades de trabajo. Y por último, la actualización del reglamento interno de seguridad e higiene. Hay que actualizar normas internas según ausentismo, riesgo de trabajo y lo que ustedes puedan considerar de nueva normatividad. Entonces, a veces les decía, cuando no tienen cumplimiento, es muy importante, cuando no tienen los POEs cumplimiento a el uso de equipo de protección personal, que esté establecido en el reglamento interno de seguridad e higiene del trabajo de esta empresa, que personalmente o ocupacionalmente expuesto, que se identifique si sus tapones auditivos en el área de ruido, será, se le dará una sanción de forma inicial, de forma verbal, segundo una llamada de atención por escrito y la tercera a la mejor eh, un día de descanso. Esas normas no, ¿quién las decide? Pues esas sí son reglamento interno de la empresa. Si interviene, si ustedes tienen sindicato, pues va a intervenir sindicato, pero sí es muy importante que quede actualizado el reglamento interno dentro del diagnóstico de salud y seguridad en el trabajo. Bien, ¿cómo voy a implementar esta integración de la norma 30? Yo creo que haciendo un resumen, porque esto ya se los dije, hay que realizar el diagnóstico por áreas. Hay que integrar el programa de salud y seguridad y realizar la programación por áreas. Una vez que ya realizaron esta programación por áreas, vamos a hacer el diagnóstico integral que va a comprender todas las áreas, secciones o procesos que conforman el centro de trabajo, eh, en tanto que el relativo al área de trabajo se referirá de manera exclusiva a cada una de ellas. Entonces, hay que realizar esta programación por áreas, lo que les decía, con fechas. Es muy importante que ustedes, si la empresa no les establece las fechas, ustedes mismos pueden hacer su cronograma. ¿Sabes qué? Son 12 áreas, voy a hacer una por mes para que el término del año tenga el cumplimiento de todas las áreas. Si mi empresa tiene más de 50 áreas porque tiene 3,000 trabajadores, ok, entonces me voy a ir por áreas y voy a ir designando a lo mejor 2 por mes, porque a lo mejor ya es actualización o es de primera vez, voy a requerir no 15 días, sí voy a requerir el mes completo, pero tengo mi programación por áreas. Eso es la parte más importante para cuando les llega la secretaría y les pide el diagnóstico. Siempre hay que especificar, estoy trabajando por áreas. Si ustedes les dicen que están haciendo el integral o el global y no lo tienen completo de esas 50 áreas, les van a marcar un no incumplimiento o no conformidad. Entonces, sean específicos en decir por área. Y aquí está mi programación. Y ya dijimos que esa programación la realizaron de acuerdo a el, la siniestralidad que puedan presentar y que realizaron su reconocimiento sensorial para ver cuál es el área donde van a empezar. ¿Qué me van a pedir? ¿Cuáles son esos indicadores, registros y evidencias ante auditorías? Antes de eso, hasta aquí, ¿tienen alguna duda en relación de cómo lo voy a implementar si soy un médico implant en esta empresa y voy llegando y en un mes voy a tener auditoría? O a lo mejor no voy a tener auditoría, pero simplemente voy llegando. ¿Cómo lo voy a trabajar? Por áreas de trabajo. Hay que integrar este programa de salud y seguridad por áreas de trabajo y asimismo van a realizar su programación. Yo creo que insistirles mucho en eso. Tienen que identificar cuántas áreas tienen para que en base a eso puedan programarlas y ahora sí comprometerlas con fechas y irles dando
cumplimiento. Acuérdense que tienen que hacer reporte de esas áreas al patrón. Puede ser que se lo den al de seguridad e higiene, que es pues el responsable, que es su jefe inmediato en algunas empresas, en otras están a la par y hay que entregarlo directo al patrón. Pero sí es importante insistir por áreas de trabajo. ¿Cuáles son esos indicadores y registros de evidencia ante las auditorías en los que va a impactar el área de salud? Porque dicen, pues que el responsable de salud y seguridad conteste la auditoría o la tienda, yo me quedo en mi consultorio y de repente el de seguridad te habla y te dice, nos están pidiendo el diagnóstico, doctora, ¿qué vas a hacer? Y tú, no lo tengo o no, eso no se vale. Entonces, hay que trabajarlo, hay que saber qué nos va a pedir la auditoría, no solo para darle cumplimiento a eso, sino para que ustedes sean un poco más específicos. Mi recomendación es, si ya sabes que te van a pedir este documento, tenlo a la mano, tenlo presente, regístralo en tu diagnóstico, para que en automático ya ni siquiera te van a preguntar por él. Aquí está. Brincamos al siguiente paso. ¿Cuáles serían esos indicadores? De acuerdo a la norma 10, en el punto 9, el procedimiento para la evaluación de la conformidad. ¿Qué te van a evaluar? Pues principalmente el punto 4.1, que son quién es el responsable de salud y seguridad en el centro laboral. ¿Qué nos van a pedir? Pues el documento de nombramiento. Entonces, sí es muy importante donde los especifiquen, que el responsable de salud y seguridad puede ser, ya dijimos que el jefe inmediato, que es el responsable de salud y seguridad, pero también en algunas empresas es directamente el médico. Para que ustedes tengan cumplimiento, tienen que detener el documento de nombramiento, nada de, pues en inicio tal cual, donde dice que el responsable de salud y seguridad en el trabajo en tal empresa en el año 2026 es la doctora Meili Quintanar y debemos de tenerlo integrado. Entonces, yo les recomiendo como en los anexos de la norma 30 lo pueden tener. Hay quien lo tiene digital y es válido, sí, sí es válido, pero yo se los recomiendo que lo peguen en su diagnóstico de la norma 30 en la parte final. Te piden información documental. En algunos puntos te valen la información en un sistema digital, pero en mi recomendación y donde yo he visto, la gran mayoría te lo piden que lo tengas impreso de forma documental. Sí, ya cada vez más y en algunos puntos sí dice específicamente que es válido, ya sea con entrevista o con información de software. Pero cuando se los aceptan así es porque ustedes están unidos al PAS. Entonces, una vez que ustedes están unidos, como, aunque es digital, pues ya le dan cumplimiento, pero cuando no están, necesitan tener de forma escrita su diagnóstico. En el punto 4.3 te pide presentar el diagnóstico de salud y seguridad, ya sea global o por área, y que ese diagnóstico esté realizado en base al punto 6.1. ¿Cuál es ese punto 6.1? Justo el que acabamos de ver eh, aquí, que contiene que el diagnóstico realizado contenga la identificación de condiciones y actos inseguros, factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, los peligros circundantes y la normatividad aplicada. Entonces,
No es que tengan solo un diagnóstico, es que esté hecho conforme al 6.1. No te pide obligatoriamente que tenga cierto patrón, puede cambiar en la redacción siempre y cuando dentro de la redacción identifiquen los puntos. Para mí el punto más fácil en el proceso sería tal cual desglosarlo. Factor de riesgo, tales. Actos inseguros, tales, condiciones inseguras, tales. No se trata de que no tenga ninguna condición o ningún acto inseguro, se trata que yo lo identifico porque yo en el siguiente punto lo voy a programar para, para poner cuáles son esas acciones preventivas de cada aspecto identificado. Y eso les va a dar el cumplimiento del punto 4.4 y 7.1. El punto 4.4 son obligaciones del patrón de tener el programa de salud y seguridad en el trabajo. ¿En base a qué y con qué? Con sus respectivas acciones preventivas de cada aspecto identificado en el diagnóstico de salud. Deben de tener su programa de adicciones. Acuérdense que les dije, no solo es la identificación de realizar el diagnóstico de salud y seguridad en el trabajo, las funciones de el responsable de salud. También tiene que hacer su programa de adicciones, tiene que hacer su programa de emergencias y contingencias sanitarias y algo que les he insistido mucho, fecha de inicio y término, así como el responsable de ellas. Entonces, no basta solo con identificarlos, hay que darle una acción preventiva a ese programa y hay que poner fecha de inicio, fecha de término y responsable. Y como esto es un ciclo de calidad, por así decirlo, aunque oficialmente no está, una vez que nosotros le damos fecha de inicio y fecha de término, pues de forma indirecta vamos a, para el programa en el siguiente año, pues vamos a hacer un programa de cumplimiento de las acciones. Hay que verificar que eso que yo programé sí se realizó. Y con eso vamos a dar cumplimiento al numeral 4.6 que nos pide reportes de seguimiento. ¿Con qué? Con mi programa. Yo quedé de realizar el diagnóstico de salud y seguridad en el área de prensas en enero del 2028. ¿Qué fecha tiene? 31 de enero del 2028. Aquí está, palomita. Sí, sí estoy dando cumplimiento. Entonces, sí es muy importante que todo lo que ustedes realicen lo van a concluir porque a alguien más les va a dar seguimiento. A lo mejor ustedes no, pero el médico que siga puede hacer en su programa, le va a dar seguimiento a esas acciones y de ahí va a tomar la pausa para decir, esas acciones funcionaron, las vamos a mantener o hay que cambiarlas nuevamente y volver a empezar con el ciclo de eh, la calidad, evaluación y control nuevamente. Hay que volver a instalar nuevas acciones y volver a evaluar para ver si son capaces de modificar ese agente que identificamos. Otro punto que nos piden y que siempre nos evalúan es la comunicación a la Comisión de Seguridad e Higiene del diagnóstico. ¿Quién creemos que lo hace? El médico, pero no se debe de quedar únicamente en el consultorio. Hay que informar al área de la Comisión de Seguridad e Higiene. ¿Y cómo vamos a informar? De forma documental y también puede ser válido con folletos. Entonces, es muy importante. Les decía, siempre piden un responsable y dentro de las obligaciones hay que tener un reporte al patrón. A veces antes del patrón es a la Comisión de Seguridad e Higiene para que ellos sepan que cuentan con su diagnóstico y posterior, a lo mejor en una junta gerencial, al patrón. Aquí está lo programado. Yo salgo de la empresa en junio, pero hice 6 áreas, de enero a junio.
el nuevo médico que llegue, a lo mejor ya le hicieron un poquito el trabajo en equipo y ya está programado que de julio a diciembre ya están estas otras áreas que faltan. Ya le hicieron esa primera parte y no lo vean como ya le hice el trabajo al otro, sino más bien el trabajo en equipo para poder tener el diagnóstico completo y después poder lograr un diagnóstico integral. Ahorita lo vamos a trabajar pues por áreas, pero cada uno aportando su granito de arena. Por último, de las cosas que nos piden a nosotros como área médica es la capacitación para darle cumplimiento. Una de las principales es que tengamos capacitación justo, precisamente el responsable de salud y seguridad en el trabajo, que tenga capacitación en esta norma. Al patrón le piden que dé la capacitación en base a estos temas al responsable, al que va a dirigir. Es como decir, demuéstrame que el que va a realizar ese diagnóstico de salud tiene el conocimiento para poderlo realizar. Entonces, con esta capacitación que ustedes están realizando, están dando cumplimiento a ese primer punto. ¿El responsable de salud y seguridad en el trabajo tiene capacitación sobre la norma 30? Sí. Después de eso, en mi programa, yo ya como médico que identifiqué que hay ruido, voy a capacitar a mis trabajadores para colocarse tapones auditivos. Ese es otro numeral de capacitación, pero el primero es el médico responsable del diagnóstico está capacitado en esto para desarrollarlo. Sí. El siguiente, yo como médico capacito a mis trabajadores de acuerdo a los factores de riesgo. ¿Y cómo voy a demostrar eso? Con diplomas y certificados acerca de pues, las distintas capacitaciones que tienen. Es importante, la documentación a la que hace referencia esta norma se debe conservar por lo menos 2 años. Es muy importante. 2 años para conservar esta información. Entonces, los diagnósticos de salud se deben de actualizar cada año, pero la información se conserva durante 2 años. Bien, dentro de la norma 30, eh, dentro de esas funciones que también realizamos, es la promoción de la salud de los trabajadores. Y dentro de esa promoción de la salud vienen los programas de prevención de enfermedades, ojo, generales y de trabajo. Dentro de las generales, llámese diabetes, hipertensión, por lo cual ustedes van a dar información en el consultorio. Si es el mes de octubre, información del cáncer de mama, incluso tienen campañas de mastografías, campañas de vacunación y capacitación y documentación de las brigadas. Esto que les estoy poniendo está dentro de la misma norma 30, dentro de las guías de referencia 2 en el apartado de promoción de la salud de los trabajadores. Entonces, no basta con hacer el diagnóstico, también tengo que, el diagnóstico de identificar esos factores de riesgo. No me puedo quedar en mis laureles en decir, ya hice la identificación, yo ya di cumplimiento. No, dentro de esas funciones como médico, de acuerdo a la norma 30, tienen que tener esos programas de prevención de enfermedades generales, las campañas de vacunación y la capacitación a sus brigadas. ¿Cuáles son esas brigadas? Brigadas de emergencia y de protección civil, que serían primeros auxilios, prevención y combate de incendios, brigada de evacuación, brigada de búsqueda y rescate o rescate y salvamento y brigada de enlace y comunicación. ¿Quién es el responsable? Está pasando un accidente. ¿Quién es el responsable de localizar la ambulancia? Tengo seguro de gastos médicos mayores. Soy el que me comunico directamente con el hospital o con el gestor para que él haga el proceso, porque va saliendo la ambulancia hacia allá con el trabajador. Entonces, es muy importante la capacitación también a sus brigadas. Las brigadas deben de estar contenidas dentro
de la norma 30 en el área de promoción de la salud de los trabajadores. También incluye la norma 30. Entonces, sí, mi recomendación va a volver a ser, háganlo por áreas. Es algo extenso, pensarías que es corto, no. Yo sé que las brigadas, en específico, las brigadas no es como que tenga una brigada de incendio solo en el área de prensa. No, normalmente las brigadas son globales de toda la empresa. Si hay un trabajador de prensa, si hay un trabajador de bobinado, si hay un trabajador de almacén, pero ahí sí hay que identificar. Entonces, cuando yo estoy trabajando mi diagnóstico de salud por área, hay que identificar, se cuenta con brigada de combate de incendios en los 3 turnos, identificando un trabajador por cada área laboral o por departamento laboral, o contando con 2 brigadistas del área de prensas en el turno matutino. La capacitación se realiza una vez al año y anexar lo que les digo, su diploma de la capacitación. Eh, si no lo agregan ahí, ver anexo 1.2, por ejemplo. Entonces, sí es muy importante que también consideren que las brigadas son parte de ustedes, que las deben de capacitar, principalmente la de primeros auxilios. Muchas veces seguridad e higiene es el que más trabaja con combate a incendios, el de búsqueda y rescate, el de evacuación, pero sí es importante que ustedes lo documenten, muy, muy importante, para que también lo integren en su norma 30. Hasta aquí doy por terminado el tema. No sé si tengan alguna duda o comentario en relación a, a lo abordado el día de hoy. Equipo, es muy importante que aprovechemos este espacio para poder aclarar cualquier duda que tengamos y sobre todo aprovechar la experiencia que tiene Meli para resolverlas. Si gustan pueden dejarlas en el chat, yo las estaré leyendo para que ella nos dé respuesta. O en caso contrario, también pueden dejar en el chat las felicitaciones o agradecimientos para la doctora. De momento tenemos 3. El primero es de Maribel Jacinto, que dice que muchas gracias. Irais Pacheco igual dice que muchas gracias. Y Cindy también dice que muchas gracias. Equipo, les voy a dejar en el chat el enlace al cuestionario de la capacitación del día de hoy. Recuerden que es muy importante que lo llenen y sobre todo que tengan una calificación igual o mayor a 80 para que puedan obtener la acreditación de la capacitación de esta ocasión. De esta forma vamos a poderles hacer sus constancias de sus acreditaciones que les estarán llegando mediante sus coordinadores médicos. Dado que nadie más tuvo ninguna duda, vamos a dar por terminada la capacitación del día de hoy porque nos pasamos unos minutitos. Así que a nombre de Occupational Health quiero darle las gracias a la doctora Meli Giselle Quintana Armesa, quien es la especialista en medicina del trabajo y cuenta con una amplia experiencia en salud ocupacional, seguridad laboral y sistemas de gestión. Estamos seguros de que tu experiencia, Meli, ha aportado muchísimo para nuestras operaciones y que nos ayudarás a que mejoren de esta forma. De igual forma, audiencia, les agradecemos a todos ustedes por su participación en la capacitación del día de hoy. Como saben, en Occupational Health la capacitación continua es sumamente importante. Siendo las Bueno, Meli, no sé si tienes algún mensaje de despedida. ¿No? Por mi parte sería todo. Les agradezco su tiempo y bueno, lo que les decía, con esta capacitación dan cumplimiento a que el personal que va a realizar el diagnóstico de salud y seguridad en el trabajo está capacitado en realizar dicho diagnóstico. Entonces ya desde ahí pónganse su primer palomita para su diagnóstico y para su trabajo que van a realizar.
Excelente, muchísimas gracias. Pues siendo las 5:05 de la tarde, damos por terminada la capacitación del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.